Buenos días. Estimado público, como ya hay dos, iniciaremos la sesión. Yo pensé que iba a venir más gente porque hoy vamos a tratar al cientista social más ilustre que ha dado Bolivia, René Zavaleta Mercado, que además sigue siendo una figura extremadamente popular dentro de círculos izquierdistas, progresistas y nacionalistas. Entonces yo me imaginé que precisamente este tema iba a interesar a más gente, pero yo doy la clase regular ante ustedes. Vamos a ver brevemente primero algunos detalles biográficos de este autor. Muy bien, gracias. René Zavaleta Mercado nació en Oruro en 1937 y murió prematuramente en México en la flor de la producción y de sus capacidades intelectuales en 1984. Zavaleta Mercado pasó hasta los 15 años su vida en escuelas en Oruro. Y él, un caso muy interesante desde el punto de vista biográfico, él se independizó de su propia familia y del entorno y a los 15 años se vino solo a La Paz, sin dinero y sin relaciones. Entonces aquí tenemos el caso de una persona que se hace a sí misma, se construye a sí misma y no tiene prácticamente nada que ver con su familia, con su entorno, etc. Esto es tan así porque él jamás, en ninguna obra posterior, ni en sus muchas cartas que ya han sido publicadas, él menciona a sus padres, a su entorno familiar o algo así. Aquí tenemos, yo creo, el caso de una persona que se forma a sí misma y que estaba naturalmente muy orgulloso de haberlo hecho. Como les decía, a los 15 años se viene a La Paz y por suerte inmediatamente encuentra un trabajo como periodista. Y a esa joven edad, a los 15, empieza a publicar pequeñas notas, también poesías. Les voy a leer una poesía de él. Y también empieza a trabar una amistad que ha sido decisiva para su vida. La amistad con el novelista, escritor y periodista Augusto Céspedes. Tal vez ustedes han escuchado hablar de este notable personaje que fue el más conocido de la llamada generación del Chaco. Augusto Céspedes escribió algunas de las novelas hasta hoy más leídas en Bolivia, como Metal del Diablo, El presidente colgado, El dictador suicida y un famoso cuento que dicen los entendidos que es el mejor sobre la guerra del Chaco, que es El Pozo. Sangre de mestizos es otra de su obra. Menciono todo esto para que vean ustedes que en esa época, en la década de 1950, se trataba del intelectual boliviano más ilustre. Y Zavaleta Mercado tiene la suerte de que se vuelva su amigo y protector. Augusto Céspedes fue nombrado en 1952 director del periódico La Nación, que durante 12 años, hasta 1964, fue uno de los principales medios impresos en Bolivia. Ustedes, chicos jóvenes de la era electrónica, no se imaginan la enorme importancia que tenían los periódicos, la prensa que se imprime cada día
en esas épocas porque no había ni las redes sociales modernas ni tampoco la televisión. Entonces el joven Zavaleta, a una edad casi infantil, a los 15 años, se encuentra dentro del círculo dirigente del país. Augusto Céspedes, que lo protege y prácticamente es como el padre espiritual de Zavaleta, lo lleva inmediatamente a la presidencia, a Víctor Paz Estenssoro, a Hernán Siles, con quienes traba una notable amistad. O sea, muy joven, siendo menor de edad, realmente ya tiene mucho éxito. Es más, en 1956, no ha cumplido todavía 20 años, recibe el primer premio municipal de poesía aquí en La Paz. Por ello, para que ustedes vean el estilo muy complicado de Zavaleta, me voy a permitir leerles en la parte inicial de esa poesía que ganó el primer premio municipal en 1956. Dice en esta obra, que se llama La raíz perdida. Ustedes ven, ya es una especie de contradicción, porque la raíz es lo primero que aparece en una planta y rara vez se pierde. La raíz perdida dice así: amaba mi locura junto al nuevo aguacero y a la niebla del cielo abandonado, y las cruces dejadas ya sabían la enfermedad de mi mañana, y la raíz de mi árbol solitario. Desde que no hallo el suelo que persigo, con un destino de viajero muerto, la roca seca y triste de mi voz calla, porque soy un viajero muerto entre bocinas y luces que no me entienden. No voy a molestar más a ustedes, pero aquí les presento esta poesía que durante mucho tiempo fue el distintivo de Zavaleta, porque él había ganado ese Premio Nacional de Poesía del año 1956, y al mismo tiempo se había hecho ya un nombre como un joven poeta. Ahora, ¿por qué les menciono esta poesía que realmente es difícil de entender? Porque nos muestra el estilo literario de todas sus obras, incluyendo las últimas sociológicas. Es un estilo barroco, florido. Es un estilo difícil de entender a primera vista. Pero es un estilo al mismo tiempo muy enraizado en la tradición literaria boliviana. Así es la obra del primer gran escritor que ha dado este suelo, Bartolomé Arzáz de Orsúa y Vela, en el siglo fines del XVII, comienzos del XVIII, y también es el estilo del gran historiador Gabriel René Moreno, que Zavaleta lo consideraba el máximo escritor boliviano. Es un estilo, ahora paso a la parte sociológica, es un estilo, estimado público, que no presenta hechos, no presenta números estadísticos y no presenta generalmente descripciones de la realidad, sino que presenta interpretaciones. O sea, él no hace, como un típico sociólogo, estudios sobre la estructura de clases, sobre las migraciones en un periodo determinado, sobre el nivel de ingresos, sobre el nivel educativo, que son los temas clásicos de la sociología, sino que él solamente hace interpretaciones de lo que él ve, o sea, interpretaciones de cómo él comprende a Bolivia, a su gente y a su historia. Él muestra poco interés desde un principio por hechos empíricos o documentales.
y dice a la letra, aquí lo cito en una obra posterior: los hechos no están completos hasta que se los interpreta. Los hechos no están completos hasta que se los interpreta. Y él, y esto podemos, yo creo, recordar como lo más importante, Zavaleta es el gran intérprete de hechos sociológicos, pero no es la persona que haya hecho estudios empírico-documentales en esta ciencia. De todas maneras, su fama, estimado público, está muy bien documentada, no solo en Bolivia, sino en América Latina. Por eso me permito mencionar dos hechos de su vida, porque obviamente el contexto siempre biográfico de una persona nos ayuda a entender algo de su teoría. Él estudió Derecho aquí, como ustedes, en la Universidad Mayor de San Andrés, y no terminó el estudio. Terminó curiosamente en el Uruguay, país donde fue nombrado diplomático por el gobierno del MNR y donde conoció a su esposa. Zavaleta posteriormente, en la década de 1960, fue diputado nacional del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Y dentro de ese partido llegó a las esferas más altas. En 1964, en la tercera presidencia de Víctor Paz Estenssoro, fue nombrado ministro de Minas y Petróleo, que, como ustedes pueden imaginarse, en esas épocas, hace 70, 80 años, era el ministerio más importante aquí en el país. O sea, hizo una carrera muy rápida, no solo como poeta, sino también como político. Pero en 1964 tuvo que irse al exilio con el golpe de Estado del general René Barrientos, que destituyó a Paz Estenssoro. Se fue otra vez al Uruguay y, curiosamente, tuvo una vida itinerante: Uruguay, Chile, Gran Bretaña y México. En Gran Bretaña fue profesor visitante en la Universidad de Oxford, y en México fue el fundador, esta es la obra de su vida, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que hasta hoy es la institución más importante Esta es la abreviatura por el nombre que se conoce. Tal vez ustedes van a hacer algún postgrado. Ahora Flaxo tiene sedes en casi todos los países latinoamericanos. Tuvo también una sede aquí en Bolivia en los años 80, que tuvo que ser cerrada por malos manejos financieros. El gran mérito de Zavaleta en el campo institucional es haber sido el fundador y primer director hasta su muerte en 1984 de esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, donde publicó algunos de sus libros más importantes. Estuvo varias veces de visita en Bolivia, por ejemplo, a fines de 1970-71, y apoyó la inauguración de la llamada Asamblea Popular durante el gobierno revolucionario del general Juan José Torres. Pero se tuvo que exiliar otra vez, volvió a México y ahí realizó una labor docente muy notable. Es decir, se han publicado varios volúmenes sobre las actividades muy interesantes de Zavaleta. La gran biblioteca de ciencias sociales en la Ciudad de México lleva hasta hoy su nombre. Veremos ahora rápidamente su creación sociológica. Casi todos los estudiosos de la obra zavaletiana
divide la creación intelectual de Zavaleta en tres periodos. Un periodo nacionalista, un periodo marxista, ortodoxo, o sea, creyente fervoroso, y un último periodo de marxista crítico donde vuelve a temas nacionalistas. Le pongo aquí una flecha porque él retoma temas clásicos nacionalistas, por ejemplo, en su obra más interesante, que la vamos a ver, Lo Nacional Popular en Bolivia, que lamentablemente dejó inconcluso este libro al morir en medio de la redacción del mismo. Él escribió también una cantidad muy grande de artículos periodísticos, en parte de apoyo en sus primeros años, entre 1952 y 1964, durante 12 años, él escribió muchos artículos de apoyo al régimen del cual él era miembro del partido gobernante. Se ha dicho que en realidad toda la obra de Zavaleta Mercado es una especie de comentario sociológico a la Revolución Nacional de 1952. En una sesión anterior yo les leí a ustedes un breve trozo también literario de él, no lo voy a repetir, donde Zavaleta apoya y alaba lo que él vivió el 9 de abril de 1952 en Oruro. Y varios de los comentaristas, hay muchos comentaristas, han alabado esa fijación curiosa de Zavaleta en el nacionalismo revolucionario. Fue el gran tema de su vida hasta el final. Aunque lo haya interpretado a veces de manera nacionalista, alabando a la revolución, o cuando era marxista, analizando a veces muy críticamente a la revolución, no hay duda de que este hecho, el 52, abril de 52, fue el gran tema de su vida. Pero aquí viene el gran problema sociológico. La pregunta es, estimado público, ¿qué sectores sociales apoyaron fundamentalmente la revolución de 1952? Ustedes pueden leer una enorme cantidad de libros que se han escrito sobre la Revolución Nacional, donde se dice, por ejemplo, que han sido sectores del propio gobierno. El ministro del Interior, el general Seleme, en 1952 apoyó a la revolución. La policía, en su conjunto, bajo el mando de este general Seleme, la policía se puso del lado de los revolucionarios contra el ejército. Sin embargo, y aquí viene un dato que nos explica algo de la ideología de Zavaleta, en todas sus obras él afirma que solo la revolución se debe a la obra y a la acción del proletariado minero. Esa es la teoría de Zavaleta, y aquí hay un dato interesante: él apoya, describe y ensalza en todos los tonos al proletariado minero del país. Esto en parte, estimado público, es comprensible, porque hasta podríamos decir, la decadencia de la minería, que abruptamente se dio en Bolivia en 1985, les voy a contar por qué. El proletariado minero era la clase subalterna más importante
más revolucionaria y más consciente de su tarea histórica aquí en Bolivia. Y esa tarea histórica del proletariado minero es el gran tema de Zavaleta Mercado. Él cree que el proletariado minero es la clase universal descrita por Karl Marx, la clase más explotada, pero al mismo tiempo la clase consciente de su labor histórica y la clase que va a hacer avanzar la historia boliviana, tomando alguna vez el poder y estableciendo una dictadura del proletariado, como lo profetizaron Marx, Engels, Lenin y casi todos los grandes escritores marxistas. Entonces, lo que guarda Zavaleta hasta el final de su vida, en 1984, es una notable fidelidad al proletariado minero. Siempre lo describe y lo analiza en tonos muy positivos y cree que esa clase está destinada históricamente, como el proletariado fabril según Marx, a tomar el poder y a realizar la anhelada revolución socialista. Desde un comienzo, él se defiende con un argumento, porque la propia gente del MNR le dice lo siguiente. Numéricamente, el proletariado minero en la década de 1950-60 era una clase importante, pero minoritaria en el país. Nunca pasaron, y Bolivia ya tenía unos 4 o 5 millones de habitantes. En la década del 50-60, el proletariado minero nunca sumó más de 50,000 o en casos excepcionales 60,000 personas. Entonces, ¿cómo podía ser que una clase muy activa, muy activa, usted no se puede imaginar la cantidad de paros, revoluciones, huelgas, etcétera, que protagonizó el proletariado minero en aquellos años? Pero no se podía comparar numéricamente al sector campesino, el cual nunca le interesó a Zavaleta, y el sector campesino aparece rara vez en su obra. Él se preocupa muy poco, por ejemplo, por las reivindicaciones indígenas que el indianismo, ya en esa época, con Fausto Reynaga, empieza a ser importante. Tenemos entonces muy claramente a un pensador marxista clásico que cree en la labor histórica de la clase proletaria, que Zavaleta cree que es solamente el proletariado minero, y que no se interesa por las funciones sociales, políticas o culturales de otros segmentos sociales del país. Aquí, estimado público, ya tenemos uno de los elementos más importantes de Zavaleta. Él ha dicho lo siguiente, esta frase citada, cito textualmente: el proletariado minero es la obra, dice él, central de Bolivia. No se puede comprender a Bolivia sin entender y enaltecer a los mineros, porque esa es la clase universal en este país, la que llevará adelante las tareas que Marx designó para el proletariado. Entonces, sin el proletariado, dice esta frase textual, no valdría la pena la existencia misma de Bolivia. Consideren ustedes esto: sin el proletariado minero no valdría la pena la propia existencia de la nación. O sea, realmente tenía una opinión muy buena, y yo diría excesivamente buena, del proletariado minero nacional,
En la época, claro está, en que los proletarios mineros eran la parte más importante de lo que podríamos llamar la clase obrera boliviana. Insisto en este tema, estimado público, porque es uno de los elementos centrales de la teoría zabaletiana. Él cree que los sufrimientos acumulados del pueblo boliviano, lo que legitima una revolución, que esos sufrimientos están en la época de Zabaleta concentrados en ese sector minero. No solamente esa concentración del sufrimiento de la nación boliviana en una clase social, sino el hecho de que los trabajadores mineros tienen sindicatos, organizaciones propias, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de la cual Zabaleta tenía la mejor opinión, pero también el ideal revolucionario demostrado por los mineros desde la tesis de Pulacayo de 1946. Entonces aquí tenemos el tema básico de Zabaleta, que es la centralidad. Él mismo utiliza esa palabra, la centralidad obrera y especialmente minera de la sociedad boliviana. Y si los mineros son revolucionarios y socialistas, eso quiere decir que esa es la meta normativa hacia la cual debe dirigirse el desarrollo de la nación boliviana. La centralidad minera. Ruego considerar este punto porque es muy importante para comprender las ciencias sociales y la sociología boliviana, por lo menos hasta 1985. Me permito aclarar, porque ustedes son muy jóvenes y con toda seguridad no han vivido ese año, que les mencione en muy pocas palabras qué pasó un año después de la muerte de Zabaleta. O sea, algo que Zabaleta no llegó a ver y obviamente no pudo analizar. Entre 1982 y 85, aquí en Bolivia hubo el llamado gobierno de la Unidad Democrática y Popular, UDP, como se conocía a este periodo, encabezado por la segunda presidencia de Hernán Siles Suazo en alianza, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, una fracción del partido original, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR, que todavía era un partido homogéneo, y el Partido Comunista de Bolivia. Formaron esa alianza, ganaron las elecciones de 1900, ganaron consecutivamente las elecciones 3 veces, y al final el gobierno militar del general Vildoso no tuvo más remedio que entregar el poder a Hernán Siles Suazo y a su coalición de gobierno en 1982. Pero este gobierno, que realizó algunas medidas muy interesantes de carácter social, alguna legislación también muy favorable a la mujer, ahí empezaron las primeras leyes favorables a la mujer, tuvo muchos pequeños éxitos, pero el periodo fue ensombrecido por uno de los procesos inflacionarios más altos en la historia mundial. El dólar, que al comienzo de este periodo costaba 20 bolivianos cada dólar, terminó en 1985 costando 2,5 millones de bolivianos. Entonces realmente fue una hiperinflación muy acelerada. Y, estimado público, ustedes no, con absoluta seguridad, no han vivido un proceso inflacionario extremadamente agudo. Eso significa que la gente realmente pierde cada día una parte importante de sus salarios, sueldos, ingresos, ahorros, etcétera, etcétera. Lo cual es muy dramático. En estos días
hay un pequeño proceso inflacionario. El boliviano se ha depreciado de 6.95, dicen que hoy está a 13 o 14 bolivianos por dólar. O sea, habría habido en los últimos días una inflación más o menos del 100%. Pero eso no se compara con el proceso inflacionario de estos años, que fue realmente muy, muy agudo. Imagínense ustedes un dólar, 2,5 millones de bolivianos en agosto de 1985. Ese gobierno, por ello, por esa pérdida del nivel de ingresos, de ahorros, de todo eso, cayó en desprestigio ante la población, ante los propios sectores populares. Y en las elecciones de 1985, salió con la primera mayoría relativa el general Hugo Banzer y con la segunda mayoría relativa Víctor Paz Estenssoro. En esas épocas, estimado público, aquí todavía existía el sistema de doble vuelta, cuando ningún candidato obtenía el 50% más uno de los votos, pero esa doble vuelta no era un balotaje como es ahora, que la población es animada a dar su voto una segunda vez, sino que esa segunda vuelta la hacía el Parlamento entre los tres mejor situados de la carrera presidencial. Y en 1985 una alianza entre el MNR y ADN dio parlamentariamente la presidencia por cuarta vez a Víctor Paz Estenssoro, quien había quedado, como les dije, en segundo lugar. Les menciono esto porque una de las primeras medidas del gobierno de Paz Estenssoro fue el decreto 21.060, un decreto de estabilización. Bolivia dejó de imprimir billetes de un instante al otro, y eso paró en seco la inflación. Se abolió también el cambio oficial. El único cambio que había entonces era el cambio libre de cada día. Ustedes pueden imaginarse que fue realmente una pequeña revolución económica. Independientemente de ese proceso, y esto tiene que ver con la vigencia o no de las tesis de Zavaleta hasta hoy, independientemente de eso, en esos días de 1985, la República Popular China se convirtió en un gran exportador de estaño. La China nunca antes había sido un país exportador de ese metal. Bolivia, Malasia, Birmania, Nigeria siempre fueron los 4 o 5 principales exportadores de estaño. La China empezó ya años antes a trabajar estaño aluvial, o sea, estaño contenido en las arenas de los ríos. Y lo hizo de manera tan exitosa que en un día negro para Bolivia, participó en la Bolsa de Metales de Londres, ofreciendo cantidades extremadamente altas de estaño a precios mucho más bajos de la cotización oficial, que se había mantenido más o menos a $12 la libra fina de estaño. Cayó a $1 la libra fina. Ese precio era para Bolivia simplemente una desgracia. Estaba muy, muy por debajo de los mínimos costos de producción boliviana. Por lo tanto, cuando se estableció ese precio para Bolivia increíblemente bajo del estaño, Bolivia tuvo que cerrar las principales minas, sobre todo el complejo clásico Yayagua, siglo XX, Uncía, Catá y otros centros menores. Y se produjo un enorme despido. Solamente la empresa Comibol, que entonces era propietaria de las mayores minas de estaño de Bolivia, solamente la empresa Comibol en un día tuvo que licenciar a 26,000 obreros,
o sea, la mitad de toda la fuerza laboral minera en Bolivia, y las empresas privadas restantes, la llamada minería mediana y la pequeña, no habían todavía cooperativas, tuvieron que hacer lo mismo. Entonces, estimado público, en poquísimo tiempo vino la estabilización monetaria, e independientemente, pero en poco tiempo después, ese hecho de la entrada, del ingreso de la China al mercado mundial del estaño, que produjo esa reducción brutal de la fuerza laboral minera en Bolivia. Esto significó para la sociología boliviana una recomposición de las clases sociales. Muy claro, estimado público. Es decir, en 1985 el proletariado minero se redujo numéricamente, pero en forma realmente muy brutal. Una gran parte de esos trabajadores mineros se fueron al Chapare y constituyeron ese núcleo muy importante que ha ido aumentando con los años de productores de coca. ¿Qué quiere decir esto, estimado público, para la teoría de Zavaleta? Que la clase minera, el proletariado minero como clase universal, se redujo enormemente y por lo tanto dejó de ser el actor revolucionario, la encarnación de la fuerza revolucionaria que había sido hasta entonces. Ya había muerto Zavaleta y no ha habido hasta hoy ningún intelectual marxista que nos diga cuál es ahora la gran fuerza revolucionaria del pueblo boliviano. Eso vamos a ver en la sociología ya aplicada, esa enorme complicación que ha tenido este país y muchos otros, con una diferenciación muy grande de la estructura de clases. Y por lo tanto, en el mundo entero, no es un caso típico de Bolivia, en el mundo entero, una cierta reducción numérica de lo que era el proletariado clásico. En Bolivia el minero, en otros países el fabril. Si ustedes echan ahora un vistazo, lo cual yo aconsejaría, en internet es facilísimo. Si ustedes digitan estructura social o estructura de clases en los países más importantes, Estados Unidos, Alemania, Japón, ustedes van a notar que a diferencia de lo que estudió Marx, el proletariado clásico de fábrica ya no es más la clase numéricamente más grande del país respectivo, sino que en muchos países, el ejemplo más dramático es Alemania, prácticamente el proletariado clásico de fábrica se ha reducido a menos del 2% de la población del país. Y con una reducción tan grande, esa clase ya no puede ser la clase universal que haga la revolución socialista. Eso no lo vio Zavaleta. Por lo tanto, Zavaleta hasta el fin de su vida siguió creyendo, con cierta razón, que el proletariado minero era la única clase realmente revolucionaria en Bolivia. Él, como les dije, nunca se interesó mucho por problemas campesinos y agrarios, nunca se interesó mucho por los indígenas aquí en Bolivia. Y por lo tanto, él no ha visto cómo lo que podríamos llamar el surgimiento del indianismo. Él leyó a Fausto Reynaga y a otros autores indianistas de su época, pero le parecieron autores menores, sin importancia. Zavaleta nunca se preocupó, por ejemplo, de refutar a estos autores indianistas cataristas en sus comienzos, porque le pareció que no tenían ninguna importancia. Vamos a ver, estimado público, un poquito los periodos de su creación intelectual.
Él empezó como nacionalista, ya en 1952, tenía más o menos 15 años de edad. Zavaleta empezó a producir poesías como las que le he leído, pero también produjo muchos artículos defendiendo a la Revolución Nacional y explicando al pueblo. Eran artículos de divulgación en el periódico La Nación, artículos donde trataba de explicar a la nación cómo era la estructura de clases y cómo eran las labores, las funciones de los distintos sectores sociales según la evolución histórica que él preveía para los próximos años. Él trató de mantener, esto es lo que hizo en este primer periodo, de mantener a la clase minera dentro de la tuición del gobierno y de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y por lo tanto atacó, sobre todo con alguna intensidad, al partido que en ese momento tenía una cierta vigencia y que posiblemente hasta ahora, sobre todo en círculos universitarios, tiene el Partido Obrero Revolucionario Trotskista. Son unos artículos muy interesantes y graciosos donde Zavaleta critica y a veces ridiculiza las acciones del Partido Obrero Revolucionario por el Partido Trotskista boliviano, que con sus muchas divisiones y sus muchos grupos y grupúsculos ha sido relativamente importante durante unos 50 años y que todavía hoy se mantiene muy debilitado entre universitarios y entre los maestros. En esa época, estamos hablando de los primeros años de la posición nacionalista de Zavaleta Mercado, él defendió, estimado público, la famosa oposición binaria excluyente. Una oposición binaria excluyente es la contraposición solo de dos fuerzas, solo dos que se combaten entre sí. Una teoría que había sido, y esto es un gran mérito para la intelectualidad boliviana, por primera vez en América Latina, había sido producida por el nacionalista Carlos Montenegro, a quien brevemente lo vamos a ver posteriormente. Carlos Montenegro, en su obra Nacionalismo y Coloniaje, expuso la teoría de que en Bolivia se enfrentan sobre todo dos fuerzas: nación, antinación, patria, antipatria. La nación, la patria, según Montenegro, y aquí Zavaleta lo sigue fielmente, son las clases subalternas, el proletariado minero, los sectores campesinos y los segmentos radicalizados izquierdistas muy minoritarios de las clases medias. Esa era una teoría muy, muy amplia. Esa teoría amigo-enemigo, patria-antipatria, nación-antinación, fue tomada posteriormente por Juan Domingo Perón y es la base hasta hoy del peronismo teórico en la Argentina. Esa contraposición de clases, estimado público, patria-antipatria, nación-antinación, deja naturalmente de lado todas las posiciones terceras, cuartas o todas aquellas que no están englobadas en la contraposición binaria, binaria 2, en la contraposición binaria esencial, patria-antipatria. Según Zavaleta entonces, y esa era la política del MNR, había que trabajar, sufrir y si era necesario morir por la gloria y la evolución positiva de patria y nación contra los segmentos antipatria y antinación. Y ustedes se pueden imaginar quién era antipatria: la burguesía,
los varones del estaño, los enemigos del MNR, el gobierno entre 1946 y 52, todo eso constituía el sector antipatria, antinación. Esta tendencia a pensar solo en dos fuerzas contendientes que Zavaleta conservó por el resto de su vida teórica, estimado público, es algo muy popular. Es algo muy popular porque a los seres humanos nos gustan explicaciones relativamente simples de lo que ocurre en el mundo social y político. Y esa contraposición solo de dos fuerzas que se combaten era también la ideología muy ampliamente irradiada por los partidos comunistas, por la Tercera Internacional Comunista dirigida por la Unión Soviética y por muchísima gente que no tiene tiempo ni ganas de hacer análisis o de pensar detenidamente en una estructura social compleja, en muchos sectores sociales que pueden ser ocasionalmente aliados y ocasionalmente enemigos. Todo eso es muy complicado. A la mayoría de la población, y eso era lo que irradiaba el periódico La Nación, a la mayoría de la gente le preocupa o se inclina por creer que en el mundo hay solo dos fuerzas contendientes. Uno mismo, que es lo bueno, naturalmente, lo positivo es siempre lo de uno, contra los otros. O en este caso político, los revolucionarios nacionalistas contra el resto de la sociedad política boliviana. Entonces, estimado público, aquí Zavaleta, en todas sus obras, hasta el final, hasta su obra Lo Nacional Popular en Bolivia, en todas sus obras él mantiene esa idea de que la lucha política y social en Bolivia es una lucha entre dos sectores contendientes. Él nunca prestó mucha atención al pluralismo político-ideológico. Nunca tuvo simpatías tampoco positivas por un florecimiento de un sistema plural de partidos, de ideas, de convicciones políticas. Él creyó siempre que era la lucha entre dos contraposiciones binarias que mutuamente se excluyen y luchan naturalmente hasta que la mayoría vence. Para Zavaleta la mayoría estaba concentrada en los sectores populares y sobre todo en el proletariado minero. Entonces vemos aquí, estimado público, que Zavaleta mantiene una idea que viene de muy atrás, expuesta por Carlos Montenegro en su obra fundamental, que es unos 10 años antes de que Zavaleta empiece a escribir. Y esta idea de una oposición binaria excluyente entre dos sectores contendientes, él mantiene en todas sus obras posteriores. Estimado público, no voy a aburrir a ustedes con detalles porque las obras de su periodo nacionalista son bastante aburridas. Son sobre todo escritos de juventud, todos cortos, donde Zavaleta ataca a dos sectores que le parecen lamentables. Por un lado, los restos de la rosca, que todavía tenían una cierta influencia. Quiero mencionar a ustedes lo siguiente. El gobierno del MNR, del cual formaba parte Zavaleta, una de sus primeras medidas en abril, directamente el 11 de abril del 52, fue prohibir el periódico La Razón. No La Razón actual, sino la vieja Razón, propiedad del magnate minero Carlos Víctor Aramayo, que hasta 1952 era el principal periódico del país. El MNR, poco después, en 1953, prohibió Los Tiempos de Cochabamba,
que el periódico fue reanudado después de 1964. Pero dejó aquí a un órgano que podríamos calificar de la derecha y que todavía existe, el diario. Y el diario se convirtió, como ya no estaba la gran concurrencia que era La Razón, el diario, este periódico tan aburrido de hoy, se convirtió en 1952 en el principal órgano de prensa del país. Eso es mucho más importante que hoy, porque en esas hermosas épocas no había ni televisión ni redes sociales y el periódico impreso era lo principal. Como ya no había ni La Razón ni Los Tiempos, entonces solo existían dos periódicos importantes en el país, que era La Nación del gobierno, del MNR, y el diario, que mantenía una posición conservadora muy moderada. Nunca se atrevió el diario a atacar directamente al gobierno de Víctor Paz o de Hernán Siles, pero obviamente no estaban de acuerdo con las políticas públicas de ese gobierno. Zavaleta se dedicó, estimado público, desde las páginas de La Nación a defender al MNR con argumentos muy, digamos, manidos, usados, que no es necesario repetir aquí porque no tiene ninguna validez extraordinaria. Él decía, por ejemplo, con respecto a las minas, la defensa de las minas, y aquí citó: las minas son un tesoro que hay que proteger de ulteriores saqueos que provienen, por ejemplo, de intereses externos y foráneos. Las minas son un tesoro que debe ser gozado solo por los hijos legítimos de la nación. Como ven ustedes, estimado, y esto ha mantenido esa posición hasta prácticamente al fin de su vida. Uno de sus últimos artículos es uno llamado Recordación y Apología de Sergio Almaraz, que fue su amigo. Sergio Almaraz y él fueron los dos intelectuales nacionalistas y izquierdistas más notables que dio Bolivia en el siglo XX. Y en este artículo, a la muerte de Almaraz, que también murió muy joven como Zavaleta, él mantuvo esa idea de que las minas son un tesoro que debe ser guardado, como cité, para y exclusivamente para los hijos legítimos de la nación, o sea, sacando a todo interés foráneo del país. Esa idea profundamente nacionalista se fue modificando cuando Zavaleta en 1964 empezó su etapa marxista. Y esa etapa marxista, estimado público, que Zavaleta la construyó parcialmente en el exterior. Como les conté, él vivió en Chile, en Uruguay, en México, y lo más interesante, una estadía como profesor invitado en Oxford. Y ahí, al contacto con muchas teorías importantes del exterior, por ejemplo con Althusser, que yo les he comentado justamente en la última sesión, Zavaleta se convirtió en un marxista ortodoxo. Ese es su segundo periodo de marxista ortodoxo. En ese periodo marxista ortodoxo, él publicó sobre todo una obra que se llama Consideraciones Generales sobre la Historia de Bolivia, pero solo sobre el periodo 1932-1971, que él la escribió probablemente en Oxford. Entonces, estimado público, aquí tenemos realmente a un pensador que hace el transcurso típico, normal, de los intelectuales de esa época, que de nacionalistas se convierten en marxistas ortodoxos, quiere decir creyentes en la línea generalmente representada
por la Unión Soviética. Hoy en día no nos podemos hacer una idea de la enorme importancia cultural y teórica que tenía la Unión Soviética. En la Unión Soviética, tal vez esto es una explicación de cultura general, la Unión Soviética en esos años, estimado público, era un país muchísimo más importante mundialmente que la Rusia actual. La Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991, se dividió en 15 repúblicas soberanas, nada menos que en 15. Algunas muy grandes, como Ucrania, con más de 40 millones de habitantes, algunas muy pequeñas, como Moldavia, con 2 millones, y algunas muy ricas en recursos naturales y petróleo, como Kazajstán y Turkmenistán, y otras como Armenia, muy pobres en recursos, pero con una gran historia cultural anterior. Esos 15 países actualmente soberanos, 15, algunos de ellos están bajo la presión de Rusia. Por ejemplo, Rusia ha invadido Ucrania hace 2 años y trata naturalmente de reconquistar el viejo territorio de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética dominaba además la mitad de Europa. Polonia, la República Democrática Alemana, la mitad oriental de Alemania, Checoslovaquia, que ahora se llama la República Checa y Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y otros países menores. Todo eso, estimado público, era parte del bloque socialista liderado por la Unión Soviética. ¿Por qué les cuento este detalle? Simplemente para mostrarles que la opinión ortodoxa que irradiaba la Unión Soviética en cuestiones de teoría, o sea, los adelantos del marxismo, eran prácticamente obligatorios para el resto de los creyentes marxistas en el mundo por el peso político y económico de la Unión Soviética y de sus aliados. Ahora que reina en el mundo todavía un cierto pluralismo de ideas, una cierta pluralidad de opiniones, no nos podemos imaginar claramente cómo era ese mundo bipolar de antes, donde realmente la Unión Soviética y sus muchísimas agencias propagandísticas, televisivas, radiales, periódicos, el control de los partidos comunistas, por ejemplo el Partido Comunista Boliviano, recibían dinero y obviamente instrucciones de Moscú. Todo eso no nos podemos imaginar hoy en un mundo que es algo más plural. Pero el mundo de Zavaleta era un mundo donde la autoridad teórica del marxismo ortodoxo representado por la Unión Soviética era muy fuerte. Y entonces aquí el periodo intermedio de la producción de Zavaleta es un periodo donde él se acerca claramente a los parámetros teóricos de la Unión Soviética. En ese libro que les he comentado, que es relativamente breve, es un libro que tiene unas 70 páginas solamente, Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia, 1932-1971. En este libro, estimado público, él hace una especie de reconstrucción, es un libro pedagógico, de lo que los lectores deberían entender bajo la historia de Bolivia, bajo el rubro ese, historia de Bolivia, cómo debería entenderse. Y la explicación de Zavaleta es muy convencional. El país estuvo dominado por la llamada rosca feudal burguesa hasta abril de 1952, y esa rosca feudal burguesa estaba dominada por solo 3 personas, los 3 varones del estaño o los 3 magnates mineros que fueron extraordinariamente importantes en la historia boliviana hasta 1952 y que hoy es un fenómeno prácticamente olvidado.
pero para Zavaleta era naturalmente algo importante. En esta obra, Zavaleta analiza y enaltece el rol del proletariado minero. En esta obra muy claramente él señala que han sido los mineros y ningún otro grupo social los que llevaron a la victoria de las fuerzas populares en abril de 1952. Es más, estimado público, en una obra también de esa época que se llama escuetamente Las masas en noviembre, es un recuento de ese periodo y por qué cayó en noviembre de 1964, por qué cayó ese periodo con ese partido tan poderoso como el MNR, ¿por qué cayó? Él se pregunta por qué cayó, que es una pregunta muy interesante. La vamos a ver ahora mismo. Pero quiero mencionarles lo siguiente. En Las masas en noviembre, Zavaleta describe la historia boliviana como esa lucha entre dos sectores y todavía mantiene la idea de que el proletariado minero es el futuro de la nación social y políticamente. No solo eso, sino que él cree que el proletariado minero es el sujeto revolucionario por excelencia. Es una idea que Zavaleta mantuvo hasta el fin de su vida. O sea, el proletariado minero realmente iba a ser el sujeto revolucionario del país. Y sobre esa temática, estimado público, Zavaleta ha escrito varios libros, no quiero aburrir a ustedes, pero es la parte, digamos, que se puede obviar de la obra de Zavaleta, porque ese proletariado ya no existe en la figura que lo describió Zavaleta. Entonces es muy difícil, digamos, hoy imaginarnos que el proletariado minero clásico, no el cooperativista actual, que es el dominante en la minería boliviana. Hoy día, estimado público, lo dominante son las cooperativas mineras, por ejemplo las del oro u otras, que son realmente las que producen una enorme cantidad de divisas, son muy importantes en el sector laboral, pero no es un proletariado clásico en el sentido marxista del término, porque sus integrantes no es gente que recibe un salario clásico, sino es gente como empresarios pequeños que reciben una participación en ganancias y que por lo tanto tienen una mentalidad muy diferente a la revolucionaria socialista del periodo hasta 1985, hasta que la Central Obrera Boliviana realmente dejó de ser importante. Entonces, Zavaleta Mercado, estimado público, defiende la llamada centralidad minera hasta su muerte, y en este periodo intermedio produce algunas obras que no son muy importantes, pero que nos muestran su tendencia a la ortodoxia marxista, a suponer que la teoría de Marx es la explicación correcta del mundo entero y que la labor de un pensador boliviano es la aplicación, eso sí, creativa del marxismo para Bolivia. Él ha producido en esas épocas una obra que se llama La Revolución Boliviana y el Doble Poder, o sea, el poder del gobierno, el poder político del MNR y el poder del proletariado minero, justamente, estimado público, defendiendo ese doble poder, esa enorme influencia de la Central Obrera Boliviana, que en algunos periodos se llamó el cogobierno. Eso apoyó Zavaleta. En algunos años la Central Obrera Boliviana, no en forma escrita, sino había una ley, un reglamento que lo prescriba,
pero la Central Obrera Boliviana ponía algunos ministros, por ejemplo el ministro de Minas, era un cupo del sector proletario del MNR. Eso terminó, y a partir obviamente del MNR posterior, el MNR posterior a 1985, eso desapareció totalmente. Pero ese doble poder es para Zavaleta el anticipo de lo que vendrá históricamente. Y esa es la revolución proletaria y el ascenso del minero, porque eso para Zavaleta es el sector esencial. Quiero leerles, estimado público, un pequeño trozo, nos va a tomar exactamente 2 minutos, de su obra Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional, donde él explica, ya muy tardíamente, pero él explica por qué el proletariado minero es la clase universal en Bolivia. Cito textualmente: mucho más vital es la presencia del proletariado, referencia dentro de la cual en Bolivia se menciona principalmente y a menudo exclusivamente al proletariado minero. Y ahora viene lo esencial. Se trata de un grupo minoritario numéricamente y cualitativamente superior. Cuando se menciona al minero de Bolivia, por las circunstancias en que se ha dado esta agrupación, se habla en la praxis del proletariado en su estado puro, sometido solo a escasos fenómenos y factores de desplazamiento. Es el proletariado puro de los tiempos de Carlos Marx. La minería como tal, explotación capitalista avanzada en un país semifeudal todavía, crea una clase totalmente moderna. Culturalmente, sin embargo, esta clase presenta aspectos todavía más castigados por expresar auténticamente a toda la nación. Sus integrantes proceden por lo general del campesinado, pero son los individuos más perspicaces y resueltos del campesinado los que deciden romper su nexo con la servidumbre del campo. Con el salario que reciben como mineros, reciben al mismo tiempo el signo de su dignidad y simultáneamente de su explotación. El trabajo colectivo que afrontan todos los días, las horas enteras de su vida, las señales de una tarea siempre en riesgo vital, el ritmo esforzado de una vida que concluye pronto, es una vida en condiciones de convertirse en una clase despierta y peligrosa, capaz de analizar sus necesidades y de exigir y asediar al poder burgués. Al hacerlo, expresan de modo automático los intereses de la nación entera, porque asedian, exigen y analizan contra el capitalismo oligárquico conectado con el imperialismo las necesidades generales de la nación. Sus intereses de clase manifiestan peligrosamente de un modo concentrado los intereses generales de la nación, y por eso el proletariado minero boliviano es la clase dirigente de la revolución. Yo creo que es claro, estimado público, todo lo que se puede decir sobre la teoría zavaletiana de la centralidad minera en este trozo muy famoso. La obra se llama Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional.
Y aquí, estimado público, podemos cerrar este pequeño acápite sobre la centralidad del movimiento obrero. Pero al mismo tiempo, estimado público, Zavaleta publicó otras cosas dentro de esa línea ortodoxa. Y en los pocos minutos que faltan a esta sesión, les quiero mencionar algunas de sus ideas sobre la democracia practicada por el MNR. Zavaleta cree que el pluralismo, el Estado de Derecho y la democracia son factores muy secundarios de la vida política. Él cree que lo esencial es la lucha de clases y que esas formas exteriores, superficiales, como parlamento, opinión pública libre, pluralismo de ideas, Estado de Derecho, democracia, él cree que esas cosas son muy secundarias. En este periodo intermedio, en el periodo ortodoxo, justamente él reitera lo que dice la ideología soviética ortodoxa, es decir, el Estado de Derecho, la democracia, las elecciones libres, el pluralismo, todo lo que no había en la Unión Soviética. Todo eso son superficialidades sin importancia, cosas temáticamente secundarias para Zavaleta. En cambio, y aquí empezamos a ver la transición al periodo último, donde él vuelve a rescatar elementos de la tradición política boliviana, él dice: lo importante en Bolivia es la existencia de caudillos, porque un caudillo es la expresión de las necesidades del pueblo. Aquí vemos, estimado público, cómo Zavaleta reitera elementos de la cultura política tradicional del país. Él dice: el lenguaje de las ánforas, o sea, de las votaciones, eso sirve para países muy ricos, países sin importancia histórica. Dice: son meras formalidades. Entonces, Zavaleta aquí nos muestra, estimado público, que él no defiende de ninguna manera la democracia, los procesos electorales, la libertad de opinión pública. Para él son cosas muy secundarias. ¿Por qué es importante el caudillo? Y en eso realmente la opinión de Zavaleta es una opinión muy tradicionalista, porque el caudillo encarna el sentimiento popular que las clases populares no pueden expresar claramente. Es una teoría muy general que viene desde el fundador de la Unión Soviética. Ya hemos visto esa teoría del partido. La teoría del partido de Lenin nos dice: el partido y el dirigente del partido es esencial, porque las masas obreras por sí solas nunca adquieren una conciencia revolucionaria. Las masas obreras, según Lenin y toda la sucesión marxista posterior, las masas obreras, dice Lenin, por sí solas solo van a querer mejorar salarios y mejorar las condiciones laborales, pero nunca van a querer la revolución misma. Entonces, la idea de que hay que trastocar radicalmente el orden social, aunque los salarios sean buenos, aunque las condiciones laborales sean aceptables, es una idea de los intelectuales, que por eso tienen el deber sagrado de hacer y dirigir la revolución y la obligación moral de señalar las pautas de comportamiento al resto de los adherentes del partido. Esa idea, estimado público, en el campo de la sociología política
es reiterada sin cambios por Zavaleta. O sea, lo que el país necesita, en una palabra, es un caudillo que venga del pueblo. De Paz Estenssoro él dice, es un caudillo impuntual. Cuando se lo necesita, no está. Cuando las hordas revolucionarias en 1971, todavía en los últimos días de Torres, en los días de la Asamblea Popular, necesitaban un caudillo, Paz Estenssoro se pliega al bancerismo, o sea, traiciona, porque es un caudillo impuntual, un caudillo que no es legítimo, es un caudillo que no nace de las raíces populares. Zavaleta mismo nunca participó en asamblea, no era un revolucionario de la calle, era un pensador, pero él siempre esperaba, lo que nunca llegó en su vida, el nacimiento de un gran caudillo popular que viniese de las entrañas mismas de la nación y que por ello estuviese legitimado para hablar a nombre de las clases y de los sectores explotados de la nación. Entre paréntesis, me permito una opinión personal. Si él hubiera vivido después de 2006, yo creo que él hubiera sido partidario de Evo Morales, porque él defiende claramente la figura del caudillo por una razón muy simple que lo comparte con muchos pensadores latinoamericanos. El caudillo es la expresión del pueblo mismo que no sabe, no puede articular políticamente sus sentimientos, sus necesidades. El caudillo habla a nombre de la nación porque proviene de las raíces mismas de la sociedad. Entonces, vemos aquí, estimado público, que en su última etapa, y eso está en su obra principal, Lo Nacional Popular en Bolivia, obra que dejó inconclusa su muerte, él vuelve a la figura del caudillo clásico, porque ese caudillo sería la representación auténtica de la identidad de pueblos como el boliviano. Estimado público, en la próxima sesión vamos a terminar con este notable autor. Vamos a ver sobre todo cómo desarrolla este último periodo y me voy a permitir mencionar también a ustedes algunos autores bolivianos en la tradición de Zavaleta, o sea que son partidarios de Zavaleta, como Luis Tapia, un profesor universitario, o un escritor como Fernando Molina. Hay muchísimos otros y vamos a echar también a un vistazo de la influencia que Zavaleta tuvo en el exterior, que fue muy notable. Por hoy, gracias por haberme escuchado.